Producto del curso de resolución de problemas matemáticos, segunda unidad. Profesor a cargo César Roberto Pisa Paredes, ciclo 1, año 2024. El título de nuestro producto es Maestros en resolver problemas con conjuntos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, rápido y fácil. La estructura de nuestro video expositivo es: primero, introducción. Segundo, historia de la matemática, en donde abordaremos los temas: el origen de la matemática, el origen de los números, noción de los números en los niños. 3. Problemas con números de elementos de conjuntos. 4. Problemas con mínimo común múltiplo y máximo común divisor, en donde mostraremos 3 ejemplos que impliquen un nivel aceptable de razonamiento. Tenga un cordial saludo. Somos estudiantes de comunicación primer ciclo de la Escuela de Educación Pública Pedagógica Indoamérica. Tenemos el agrado de presentar este video que va dirigido a nuestro querido público. Esperamos que la información brindada sea de gran ayuda y las matemáticas no son una disciplina fundamental en la historia de la humanidad. Están presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida moderna, desde la ciencia y la tecnología hasta la economía y la arquitectura. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde provienen las matemáticas y cómo evolucionaron a lo largo de la historia? En este video exploraremos el origen de la matemática, su importancia en la sociedad y la evolución de esta disciplina a lo largo de los siglos. En este video te invitamos a conocer dónde se dio el origen de las matemáticas y quiénes fueron las primeras civilizaciones en adquirir y desarrollar los términos de la matemática. Asimismo, te enseñamos cómo resolver problemas con conjuntos, problemas con mínimo común múltiplo y máximo común divisor, de manera rápida y fácil. A continuación te presento a mi equipo de trabajo. Somos del grupo 5. Nuestro equipo de trabajo cuenta con 6 participantes. La primera integrante es Mónica Sánchez. Como segundo integrante, Junior Pastor. Nuestra tercera integrante, Naomi Ciesa. Nuestra cuarta integrante, Juliet Miranda. Nuestro quinto integrante, Emerson Sauna. Y nuestra sexta integrante, Mayarly Otiniano. El concepto: las matemáticas han recorrido un largo camino desde los tiempos en los que no existían, cuando nuestros antepasados tenían dificultades para contar y medir. A lo largo de la historia, matemáticos de diversas culturas han contribuido al desarrollo de esta disciplina, sentado las bases para la sociedad moderna y su dependencia de las matemáticas en la ciencia y la tecnología. Las matemáticas seguirán desempeñando un papel fundamental en nuestro mundo en constante evolución. En resumen, el origen de las matemáticas es una fascinante historia de la abstracción numérica y la resolución de problemas que ha impulsado el progreso de la humanidad a lo largo de los siglos, a medida que avanzamos en el tiempo. La importancia de las matemáticas en la sociedad moderna es innegable y sigue fluyendo en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria. El concepto principal: la importancia de las matemáticas en la sociedad moderna. Hoy en día, las matemáticas son esenciales en una variedad de campos, desde la física y la ingeniería hasta la economía y la medicina. Las matemáticas son la base de la toma de decisiones, la resolución de problemas y el avance de la tecnología. La informática, por ejemplo, se basa en algoritmos matemáticos y la criptografía protege nuestra comunicación digitales utilizando conceptos matemáticos. Las matemáticas también son una herramienta crucial en la investigación científica, ayudando a modelar y comprender fenómenos complejos en el universo, desde la física de partículas hasta la ecología. A continuación te presento las primeras civilizaciones en usar la matemática.
La primera civilización fue Egipto. Los registros matemáticos que existen de esta civilización datan del año 5000 antes de Cristo. Y no solo se registran operaciones matemáticas básicas, sino que los egipcios ya podían resolver ecuaciones, realizar cálculos sobre figuras geométricas e incluso contaban con la capacidad de dibujar formas espaciales tales como las pirámides. ¡Qué interesante! Esta cultura avanzó de forma considerable en el uso y aplicación de la geometría, calculando de forma muy precisa el área de triángulos, rectángulos y trapecios. Los egipcios también utilizaron un sistema de base decimal muy similar al que usaron los romanos, lo que les permitía sumar, restar, multiplicar y dividir fácilmente. La segunda civilización tenemos a Babilonia. Los babilonios desarrollaron técnicas muy avanzadas para su época, que les permitieron resolver problemas complejos. Además, pudieron realizar las operaciones para encontrar las raíces positivas de ecuaciones de segundo grado e incluso de algunas de tercer grado. La tercera civilización, la India. Esta es otra cultura donde se encuentran registros históricos del uso de las matemáticas. Estudios revelan que una civilización india, conocidos como los Harappa, habían desarrollado un sistema de medición decimales antes del año 3000 a.C. También desarrollaron un sistema donde podían realizar ángulos de 90 grados perfectamente para la construcción de sus viviendas. Inglaterra. Otro descubrimiento que pueden datar del origen de las matemáticas, encontramos a las civilizaciones del Reino Unido, que en el año 3000 a.C. utilizaron figuras geométricas para construir megamonumentos. El primer punto es que la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que roza lo misterioso y que no tiene una explicación racional. En segundo lugar, es precisamente esta extraña utilidad de los conceptos matemáticos lo que plantea la cuestión de la unicidad de nuestras teorías físicas. En conclusión, podríamos decir que la matemática es la reina de las ciencias. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con el tema hablando sobre el origen de los números. Estos son los respectivos temas que vamos a tener que tratar. Los números en la Edad de Piedra, la numeración egipcia, numeración en la antigua Grecia, la antigua Roma, la antigua China, árabe y por último, la noción de los números en los niños. La numeración en la Edad de Piedra. En un principio, los gente nómada solo usaban herramientas básicas para contar como piedras y palos. Sin embargo, en los siguientes siglos llegarían a crear sistemas mucho más complejos. Se teoriza que el origen de los números se debe a que los números son una herramienta para comprender fenómenos naturales y los números más antiguos llegan a ser los números naturales. La numeración egipcia. Los números egipcios llegan a ser clasificados con valores del 1 hasta los millones. En un principio, había un total de 7 jeroglíficos en base a 10. Con el paso de los tiempos, se llegó a popularizar el complejo sistema hierático. Los números egipcios se originan en los años 300 a.C. Los egipcios llegaban a usar estos números para comunicar cantidades en distintos ámbitos. La razón por la que tenemos toda esta información se debe al papiro de Ames o el papiro de Ringin, que fue descubierto por Alex Ringin en 1858. ¿Cuáles son los números egipcios? Los números se representaron a través de 7 jeroglíficos y cada símbolo tiene su respectivo valor asignado. Estos símbolos son respectivamente el símbolo del trazo, que equivale a 1, el símbolo del grillete o arco, que equivale a 10, el símbolo de la cuerda y espiral, que equivale a 10, el 100, el símbolo de flor de loto, que equivale a 1000, el símbolo del dedo, que equivale a 10.000, el símbolo de la rana renacuajo, que equivale a 100.000, y por último, el símbolo del dios Hel, que equivale a 1.000.000.
Características y reglas de la numeración egipcia. La numeración egipcia contaba con muy pocas reglas, pero una de sus características importantes era de que se seguía el principio aditivo. La segunda característica lograba hacer de que los números se posicionaban en cualquier orden, mientras que los símbolos deberían estar separados de otros jeroglíficos para facilitar la lectura. Los jeroglíficos son del mismo valor y suelen estar juntos, ya sea en línea o que están aplicados de forma verticalmente por grupos de 2, 3 o 4 en fila. Y la dirección del símbolo cambiaba dependiendo de la dirección de la escritura. Uno puede ver varios símbolos invertidos en un texto egipcio donde se lee de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Para restar, se empleaba el símbolo de los pies que apuntaba a la izquierda. Sistema jerárquico en la numeración egipcia. Era el sistema de numeración egipcio más amplio, con el número mayor de símbolos para presentar distintas cantidades. En el sistema jerárquico hay símbolos que son asignados de valor 1 al 9. Se tiene que memorizar los símbolos ya que permite representar los números de forma más compacta. En el sistema de numeración de la antigua Grecia, los griegos llegaron a usar dos sistemas para llegar a escribir los números. El primero había sido el acrofónico, donde un grupo de signos indicaban la inicial de la palabra y llamaban algunos números particularmente significados, como con la unidad 5, 10, 100, 1000 y 10.000. El segundo sistema se había infiltrado en la época helenística y se usaba para los textos escritos. Se basaba en la asignación de letras y valores numéricos del alfabeto griego, y con los tres signos característicos son el estigma, el zampi y la coma. Sin embargo, no hay ningún signo para indicar el cero. Por eso, las civilizaciones tuvieron que recurrir al uso del ábaco para realizar el cálculo en las acciones cotidianas. El sistema numérico iónico. El sistema numérico iónico es la cifra numérica de los griegos y consiste en asignar una letra a cada diferente cifra de la unidad, cada decena con otra letra y cada centena con otra letra y otra letra. Hay un total de 27 letras, el modo en que el sistema griego se llega a extender con 24 y 3 letras. Es considerada como una de las más anticuadas llamadas diagramas del 6 de copa para el 90 del zampi para el 900. El cero helenístico. Un elemento del sistema numérico griego es el cero helenístico. La noción del cero se considera como uno de los conceptos más curiosos. Sin embargo, esto no sería la mayor excepción considerando que esta civilización contaba con los avances de culturas previas como la de los egipcios y los fenicios. Astrónomos llegaron a incluir el símbolo especial al número 0. El 0 era la representación de cifras principales y como las limitaciones de fracciones, minutos, segundos, tercios, cuartos, entre otros. Curiosidades de números griegos. El alfabeto numérico griego representaba del número del 1 al 9. Cuando uno quiere añadir más cifras, se insertan 9 letras en el alfabeto para completar los 27 caracteres. La numeración en la antigua Roma. Los romanos llegaron a usar dos sistemas numéricos. El primero, que se utilizaba en los inicios de la civilización de Roma, que es el que se llegó a extender en todo el Imperio Romano, donde todas las letras del alfabeto latino llegaban a representar distintos valores numéricos, siendo los más importantes los números romanos del 1 al 1000. Entre esta numeración tenemos a la I, que es el equivalente a 1, la V, que es equivalente a 5, la X, que es equivalente a 10, la L, que es equivalente a 50, la C, que es el equivalente a 100, la D, que es equivalente a 500, y la M, que es equivalente a 1000. Los números básicos del sistema de numeración romano se llegaban a combinar para producir números enteros, siempre que se siguieran las reglas básicas: combinaciones de símbolos, rayas sobre los símbolos y repetición de símbolos. Orden de los símbolos. Se establecen los símbolos de izquierda a la derecha del símbolo mayor al menor valor, como por ejemplo tenemos el 4, que en los números romanos se representa como IV, y el 19, que en los números romanos se representaría como X y X. El origen de los números romanos. Los números romanos no fueron inventados por alguna persona en específico, sino es una gran parte de la historia de la civilización de Roma. Se puede rastrear que una gran parte del origen se debe a la cultura etrusca,
ya que han llegado a desempeñar un papel significativo en el desarrollo inicial de los números romanos, que lograron adaptar al sistema de su civilización y adaptarlo a sus propias necesidades. El uso de los números romanos. Aunque los números romanos se han vuelto irrelevantes en el uso cotidiano de la vida actual, llegan a existir ciertos contextos donde los llegamos a usar. Estos son los ejemplos. Numeración de capítulos y secciones. Los números romanos se llegan a utilizar en la numeración de capítulos de libros, informes y documentos formales. Indagación de fechas de números ordinales. Las fechas especialmente se llegan a usar para indicar ciclos y números romanos donde se establece una sensación mucho más clásica y formal. Relojes. En algunos relojes se llegan a usar números romanos para indicar las horas. Denominaciones en títulos y nombres. En algunas organizaciones e instituciones se llegan a usar números romanos para marcar un toque mucho más clásico o histórico. La numeración en la antigua China. El sistema numérico chino, a comparación del sistema decimal, se basa en 10.000, lo que significa que cada número llega a representarse en base a 10.000. Los caracteres chinos llegan a ser únicos y distintivos con el propósito de representar números grandes para realizar cálculos avanzados. Cada carácter llega a presentar un número que facilite la representación de números grandes. Los ejemplos de estos caracteres numéricos son el yi, que significa 1, el shi, que significa 10, el bai, que significa 100, y el wan, que significa 10.000. Sistemas numéricos en la astronomía china. En la antigua China, la astronomía llegó a presentar un papel importante en el desarrollo de sistemas numéricos. Se llegaba a usar el sistema sexagesimal para medir distintos ángulos de la astronomía, y en este sistema se llega a basar las unidades de 60 que estaban similares al tiempo de que llegamos a usar hoy. Es tan importante para la civilización china poder ser capaces de calcular con precisión los movimientos astronómicos como los eclipses y cierta cantidad de calendarios precisos. La aplicación de sistemas numéricos en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, muchos de los números chinos se llegaban a usar en la agricultura, que se llegaba a relacionar con la economía, y que muchos agricultores y funcionarios llegaban a un registro de grandes cantidades de cálculos complejos. Se llegaba a usar el comercio y la contabilidad, y también se usaba para registrar transacciones. Muchos de los números chinos se llegaron a usar en la arquitectura, y llegamos a conocer la Gran Muralla China por esto. El legado de los números chinos en la matemática. El legado de los números matemáticos en el campo de las matemáticas ha llegado a ser un legado tan extenso que, aunque es diferente al sistema occidental, su uso de la antigua China llegó a marcar una evolución al sistema matemático actual, y los matemáticos llegaron a desarrollar métodos avanzados, a lo que llegaría a contribuir en la comprensión de la matemática. La influencia arábica. Los números arábicos llegan a ser conocidos en una gran parte de la cultura europea, ya que son los números que llegamos a ver normalmente. El motivo por que se conocen como números arábicos es porque los árabes llegaron a introducirlos así al sistema matemático por toda Europa. Además, llegaron a introducir el cero en el sistema de la numeración, el valor numérico de las unidades que queremos expresar. Los números actuales que conocemos y que utilizamos en la actualidad llegan a tener una gran influencia de los números arábicos. Historia de los números arábicos. El origen de los números arábicos es por el siglo V en la India. Varios de los europeos lo habían llegado a conocer gracias a los comerciantes árabes del norte de África. Sin embargo, hay muchas teorías que dicen de que los números árabes pudieron haber sido introducidos en el siglo X, cuando los musulmanes llegan a introducir un sistema de numeración en base a fracciones. ¿De dónde provienen los números arábicos? Los números arábicos no son de árabe. Este se le denomina así por el nombre de Araka Hiringia, donde se propagó por todo el mundo islámico del norte de África y Al-Andalus. Algunos teorizan de que su origen es de fenicio, por lo que llega a ser usado como transacciones que se realizaban en esa época. Otra teoría indica de que pudo originarse del sistema chino, el sistema Huangma, que es de base 10. Características de números arábicos. Entre las principales características de los números arábicos
tenemos que llegan a ser creados para poder contar, se dividen en 2 grupos, son la base de las matemáticas y se pueden llegar a realizar múltiples operaciones. Entre los ejemplos de números arábigos tenemos el europeo, el arábigo índico, el arábigo índico oriental, el devanagari y el tamil. Noción del número en los niños. El Currículo Nacional de Educación Básica del Perú llega a organizar la educación en 4 áreas curriculares. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la matemática. En este contexto, la matemática los niños del Perú tienen que abordar de manera estructurada y progresiva, siendo las diferentes pautas establecidas por el gobierno en el plan de estudios. Dentro del currículo de las matemáticas en el Perú se busca desarrollar actividades numéricas, geométricas, estadísticas y algebrásticas, ejercicios que lleguen a fomentar la resolución de problemas, razonamiento lógico-matemático y la capacidad de aplicar conceptos matemáticos en situaciones de la vida cotidiana. Además, el currículo nacional está buscando integrar matemáticas con otras áreas del conocimiento, fomentar un aprendizaje interdisciplinario que llegue a permitir a los niños comprender la importancia y relevancia de las matemáticas en diversas áreas de su fomentación. En resumen, la matemática, según el Currículo Nacional del Perú, se enfoca en desarrollar competencias matemáticas solas, promoviendo el pensamiento crítico y la aplicación de conceptos matemáticos en la vida diaria, todo ello en un marco educativo integral y multidisciplinario. Muchas gracias. Buenos días con todos, yo soy Junior Pastor Ramos. Yo soy Ignacio Agustín. Y ahora vamos a presentarles la resolución de problemas con conjuntos. El problema 1 nos dice que en un aula de 60 estudiantes, 50 estudian economía, 47 estudian turismo y 4 no estudian ni economía ni turismo. La pregunta es, ¿cuántos estudian ambas carreras? Como nos dice el problema, en el aula son 60 estudiantes, o sea, en total son 60 estudiantes. Y nos dice que 50 estudian economía. Acá, el conjunto E es economía y que son 50 estudian economía. Y 47 estudian turismo. El conjunto T es de turismo y que son 47. Ya, y entonces nos pide también acá que dice 4 no estudian ni economía ni turismo. Entonces, estos 4 vamos a ponerlo acá fuera de los conjuntos. Pero, ojo, tiene que estar dentro del cuadrado, porque en total somos 60 estudiantes. Ahora la pregunta es, ¿cuántos estudian ambas carreras? Este de acá es el conjunto de economía, este es el conjunto de turismo. Para saber cuántos estudiantes estudian ambas carreras, tenemos que ponerlo en la intersección de E con T. Y como la pregunta no nos están dando datos sobre la intersección, entonces nuestra variable va a ser X. Entonces, una vez recopilado todos estos datos, como el conjunto de turismo nos dice que son 47, pero no tiene que ir incluido nada con lo que es X, entonces el conjunto T lo vamos a pintar. Pero lo que sí nos dice que es 47, ¿no? Entonces esto es, vamos a poner 47 menos X. Después de recopilar todos estos datos, sabemos que el conjunto E es de economía, que es todo esto, incluido X, que no sabemos cuál cantidad es. Bueno, después de recopilar todos estos datos, sabemos que el conjunto E, que es economía, son 50. 50 es todo esto. Todo esto. Pero no vamos a incluir lo que es X. Igualmente pasa con turismo, que son 47. 47 también es todo esto. Pero ya para pasar a nuestra ecuación, ponemos que el valor de acá es 47, ¿verdad? Y vamos a restar lo que no va incluido, que nos da como X. Y para pasar ya a la ecuación, nos dice que en total son 60 estudiantes. Si el total de estudiantes es 60, ahora, como nos está diciendo acá, ¿no? Vamos a sumar, para pasar ya a la ecuación, sabemos que el total de estudiantes son 60. Ahora, después los datos los vamos a unir acá.
Entonces pasa que son 50 en economía, más 47 que son de turismo, más la 47 menos X. Y sumamos los 4 que no estudian ninguna de las dos carreras. Ya está nuestra ecuación planteada. Ahora vamos a pasar a resolverlo. Este X, como está con signo negativo, pasa con positivo. Ahora, estos 60 que están con signo positivo, pasa como negativo. Pero ahora vamos a sumar todo, ¿no? Que son los 5. Ya teniendo nuestra ecuación lista, ahora vamos a resolverlo para hallar nuestra X, ¿no? Para saber cuántos estudiantes estudian ambas carreras. Separamos la X que está negativo, pasa para positivo. Ahora, estos 60 que está como positivo va a pasar para este lado, pero con signo negativo. Bajamos todos los datos, que son 50 más 47 menos 4, pero ahora como dice que está como positivo pasa a negativo, menos los 60. Ahora que ya tenemos toda nuestra ecuación lista, vamos a pasar a resolverlo para hallar X. Este X está como en signo negativo, pasa como para positivo. Ahora vamos a botar todos los datos, pero el 60 está con signo positivo, va a pasar con signo negativo. Entonces bajamos todos los datos que son 50 más 47 más 4. Ahora, este pasa con signo negativo menos 60. Ahora, X es igual a 50 más 47 más 4, que nos sale 60 negativo. Ahora vamos a salir como 50 más 47 es 97, más 4 son 101, menos 60 son 41. Entonces, X nos vale 41. Ya, ahora para responder nuestra pregunta, que es ¿cuántos estudian ambas carreras? Ambas carreras estudian 41 estudiantes. Vamos a realizar el segundo problema dice, de los 300 integrantes de un club deportivo, 170 se inscribieron en natación y 140 se inscribieron en. Si 30 personas no se inscribieron en ninguna de las dos actividades, ¿cuántas personas se inscribieron en las dos disciplinas y cuántas se inscribieron únicamente en una? Para empezar a resolver, vamos a empezar leyendo desde una dice que 30 personas no se inscribieron en ninguna de las dos. Ok, ¿qué podemos sacar de esto? Que esos 30 no van a estar dentro de estos. Para los que no saben, este recuadro de acá, de afuera, es el conjunto universal, abarcando todo lo que hay dentro, el total de todo lo que hay dentro. Bien, ahora sí, estas 30 personas están fuera de cuál, de este y de este. ¿Por qué? Porque se inscribieron en dos especialidades, natación y ciclismo. 30 personas fuera. Para no equivocarnos, vamos a poner la letra C, que significa a todo el mundo. Seguimos. Y 140 se inscribieron en gimnasia. Ok. Un error que toda persona comete es que pone 140. Ah, ok. 140. Vamos a hacer que este círculo de acá va a equivaler al conjunto de gimnasia. Vamos a poner la G para identificar que este círculo de acá abarcando todo el que es. ¿Cuántos hay? 140. Las personas cometen
inscribieron en natación? ¿Cuántas personas? 170. Este círculo de acá, todo este de acá, es natación. Ahora, algunas personas se preguntan, ¿qué es esta parte de acá? Esa parte de acá, todo esto, es la unión o intersección de los dos conjuntos. Para esto, vamos a ver más adelante cómo encontramos esta parte para responder esta pregunta. Ahora, dice que 170 se inscribieron en natación. Ya. 170. Las personas cometen este error. Y mayormente, si uno suma estos tres, nos va a dar 340. Y en realidad, el total de integrantes del club deportivo es 300. No concuerda. Entonces, si nosotros restamos 340 menos 300, nos va a dar 40 sobra. O sea, esos 40, ¿qué va a ser? Esta parte. Y se preguntarán por qué. Porque 40 personas están sobrando. O sea, no puede ser natación, tampoco puede ser gimnasia. Y tampoco puede ser de los que no se han inscrito en ninguna de las especialidades. Entonces, es la unión de estos dos conjuntos. Ok, si es la unión, simplemente 170 no va. Tampoco 140. Porque no es 180 de los que se inscribieron en gimnasia. O 210 los que se inscribieron en natación. Ahora, si nosotros restamos 170 menos 40, nos da 170. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sigue 140 en gimnasia. O sea, 40 menos 140 es igual 100. Ahora sí, hay que sumar todos los datos para ver si hemos hecho bien. 130 más 140 en todo el conjunto de natación es igual a 170. Entonces, está bien. Ahora sumamos 100 más 40 es igual a 140, lo que va a ser el conjunto de gimnasia. Si sumamos todos los datos, es 130 más 40 más 100 más 30 nos da 300. O sea que hemos hecho bien el problema. Ahora sí vamos a responder las preguntas. ¿Cuántas personas se inscribieron en las dos disciplinas? Esta es la unión, la intersección de los dos conjuntos. O sea que se han inscrito 40 personas. Ahora nos están preguntando ¿cuántas se inscribieron únicamente en natación? Otro error que cometen las personas dicen, pero se está diciendo el problema que se inscribieron 170. Pero nosotros acabamos de ver que el conjunto es todo esto, ¿verdad? Pero la unión o intersección es esto de acá. Así que no podemos contar esa parte. En todo caso, es todo esto lo que abarca natación. Es solamente natación. 130 personas. ¿Cuántas personas se inscribieron únicamente en natación? Se inscribieron 130. Este es un método muy fácil y sencillo para poder calcular conjuntos, problemas de conjuntos. Gracias. Muy buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar lo que es el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Bueno, el máximo común divisor de un conjunto de números es el factor más grande que comparten todos los números. Por ejemplo, tenemos los números 12, 20 y 24. De esto tenemos que hallar el máximo común divisor. Para esto, como primer paso, tenemos que encontrar los divisores de cada uno. De
divisores del número 12 tenemos los números 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Del número 20, sus divisores son el 1, 2, 4, 5, 10 y el 20. Y por último tenemos el número 24, que sus divisores son el 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y el 24. De todos los divisores tenemos que encontrar cuáles son los factores en común. Entre todos tenemos el número 1, el 2 y el número 4. ¿Qué podemos decir de esto? Que sus factores en común, como ya sabemos que son el 1, 2 y 4, entonces podemos decir, de estos tenemos que coger cuál es el mayor. Podemos decir que el máximo común divisor de 12, 20 y 24 es el número 4. Esto se utiliza para que podamos encontrar denominadores comunes. Como ejercicio principal de este tema, nos dice, ¿cuál es el máximo común divisor de 40 y 45? Bueno, como ya les mencioné en el ejemplo, para poder explicarles qué es el máximo común divisor, tenemos que encontrar los principales divisores de 40 y 45. Por ejemplo, 40, sus divisores son el número 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y el número 40. Y del número 45 tenemos al número 1, 3, 5, 9, 15 y 45. Tenemos que encontrar cuáles son los factores en comunes. Para ello tenemos el número 1 y el número 5. De estos factores, el número mayor es el número 5. Por lo tanto, el común divisor de 40 y 45 es el número 5. Ahora procederé a explicar el ejercicio de máximo común divisor de los números 75 y 105. El primer método que utilizaremos es el algoritmo de Euclides, el cual se basa en hacer una barra o un cuadro y pondremos el número mayor, que es 105, y a su costado derecho colocaremos el número menor, que es 75. Luego de esto dividiremos 105 entre 75. El cociente nos daría 1 y lo que sobra sería 30. El 30 lo movemos al lado derecho y seguimos dividiendo. 75 entre 30 nos daría 2, porque 2 por 30 es 60. Y lo que sobraría sería 15. Ahora el número 15 lo movemos al lado derecho
y dividimos 30 entre 15, el cociente nos daría 2 y lo que sobra sería 0. Cuando obtengamos el número 0, nos habremos dado cuenta que su número anterior es el máximo común divisor. Por lo tanto, podemos decir que el máximo común divisor de 75 y 105 es 15. El siguiente método que utilizaremos es la descomposición por números primos. Para esto hay que saber cuáles son los números primos, los cuales son 2, 3, 5, 7 y 11. A continuación, entonces, ya sabiendo los números primos, descompondremos el número 75. ¿75 tiene mitad? No, tiene tercia, que vendría a ser 25. 25 tiene quinta, que sería 5, y 5 le sacamos su quinta. Ahora descompondremos el número 105. ...105 tiene tercia, que sería 35. 35 tiene quinta, que es 7, porque 7 por 5 es 35. Y por último, le sacamos su séptima y nos daría 1. Ahora lo que haremos es seleccionar los números que comparten similitud, que sería el 3 y el 5. Entonces lo seleccionamos, lo extraemos y lo multiplicamos. 3 por 5 es igual a 15. Entonces podemos deducir que 15 es el máximo común divisor de estos dos números. Y el último método que tenemos para resolver el máximo común divisor es el método de las diferencias sucesivas. Lo cual simplemente se basa en restar. Seleccionamos el número mayor, que es 105, y lo restamos, menos 75. Esto nos da como resultado 30. Ahora seleccionamos el número que restamos, que sería 75, y lo volvemos a restar por el resultado, que sería 30. Y esta resta nos daría como resultado 45. Ahora seleccionamos el resultado, que sería 45, y lo restamos, menos 30, que había sido el proceso anterior y el número anterior, al cual restamos, y esta resta nos daría 15. Ahora seleccionamos el número mayor, que sería 30, y lo restamos, y nos daría 15. Y por último seleccionamos el 15 y lo restamos por el resultado, que también sería 15, y esto nos da 0. Pero para saber el máximo común divisor seleccionaremos el número anterior al 0, el cual sería el 15. Entonces, por lo tanto, podemos asumir que el número 15
es el máximo común divisor de los números 75 y 105. Eso sería todo de mi parte.